Bienvenidos a Starbound, donde cada estrella cuenta una historia. ¿Alguna vez se preguntó si una temible criatura espacial podría ser malinterpretada? Entremos en la historia. Las luces blancas estériles del laboratorio de observación de Horizon parpadearon con dureza contra los cryptids, escamas negras de medianoche. Sus garras rasparon el tanque de contención. El tanque destinado a especímenes de una fracción de su tamaño. La joven bestia se agitó y se enfrió. Sus marcas bioluminiscentes pulsaban en un Rhythm Commander enojado, y Sara agarró la barandilla de observación. Sus nudillos blancos. Dr. Kaido respetuosamente. Esta criatura asoló 3 colonias en el último ciclo. ¿Estás seguro de que la contención no es segura? Kaido admitió que sus ojos estaban fijos en la lectura que se desplazaba por su pad de datos. Pero probablemente este joven confundido podría ser la clave para entender por qué atacan en primer lugar. Un estruendo recorrió la nave. No los motores, sino los críptidos rugido reverberando a través del casco. Y Sara juró en voz baja que se habían topado con él entre los restos de un asteroide minero devastado que hace tiempo desapareció en el vacío, un superviviente o quizás un culpable de cualquier manera era demasiado valioso para simplemente destruirlo. Ahora que fue capturado, Kaido hizo un gesto hacia un investigador junior encorvado sobre una consola, y entonces Lee, ¿en qué está fijado? Es difícil de decir. Señor Lee se mordió el labio nervioso. Las lecturas del sensor son erráticas, 1 minuto rastreando firmas de calor, al siguiente fluctuaciones en el campo de gravedad, la frustración punzó a lo largo de los nervios de Kaido, reflejaba su propia confusión perfectamente. Dame básico. Kaido, espetó un niño. Hace berrinches cuando quiere. Algo, averigua qué quiere. Este niño grande, nuestro. Estirado en un silencio frustrado. Intentaron todas variaciones de luz y sonido, fuentes de alimentos potenciales que van desde bloques de proteína sintética hasta presas vivas de forma segura, contenidas, por supuesto. El encriptado los ignoró a todos. Su rugido sacudió el horizonte hasta su núcleo, hasta que un zumbido bajo palpitó a través de los altavoces. Lee había predeterminado reproducir ruido blanco para la masa del encriptado, chillando un último intento desesperado de alguna forma de control, pero la criatura se congeló a mitad del rugido. Ladeó la cabeza, los ojos segmentados se entrecerraron cuando una ola de calma confusa lo inundó corto las imágenes. Kaido ladró inclinándose hacia adelante, solo audio aisló esa frecuencia. Leaf jugó con los controles, las manos temblaban, el zumbido se cortó reemplazado por un frenético chirrido del encriptado, luego el zumbido regresó un poco más alto tentativamente, y la bestia respondió casi con un ronroneo retumbando a través de los altavoces. Y Sara enderezó su máscara estoica, agrietándose. Se están comunicando tal vez no con palabras, Kaido murmuró. Pero hay un patrón, ecolocalización pero social, maldita sea. Lee encuentra una forma de responderle. Lo que siguió fue menos un experimento y más una sinfonía frenética. Lee hizo bucles y superpuso frecuencias sónicas, construyendo un vocabulario rudimentario basado en las respuestas encriptadas. Kaido una vez insistió en un protocolo meticuloso, a un ritmo como un animal enjaulado, lanzando hipótesis anécdotas de la infancia sobre calmar su yo quisquilloso. Ideas de décadas de estudio del comportamiento animal, de las que el resto de la galaxia se habría reído rascándose. Murmuró cada perro en existencia. Rueda sobre su espalda por uno. Tal vez agarró el micrófono ignorando las miradas de asombro e imitado gruñidos bajos y retumbantes. El encriptado, momentáneamente confundido, se animó y luego se dio la vuelta boca arriba con un chirrido que hizo temblar el tanque de observación. Miró, implorante al techo, quiere ser acariciado. Y Sara respiró igual, partes diversión y horror extendiéndose por su rostro. No exactamente, dijo Kaido emoción y bordeando su agotamiento. Pero equipara ese sonido con afecto. Confía en que este no sea un depredador sin mente comandante. Hay inteligencia social. Aquí la simple melodía se volvió compleja.
Lee aisló las llamadas encriptadas, separando el pánico de los ruidos contentos. Estaban aprendiendo su lenguaje. Y él estaba aprendiendo el de ellos. Una canción, dos voces haciendo eco en el corazón frío de un buque de investigación. La canción había estado sonando durante 3 días cuando llegó la primera delegación, no en bienvenida, sino en indignación elegante. Los barcos de la combinación villana colgaban como avispones furiosos fuera del horizonte. Zumbidos de demandas y amenazas apenas ocultas nos pone en peligro a todos. La voz del embajador Verelano crepitó sobre la coma delgada cosa de rey que calificó en los oídos de Kaido jugando con un cachorro encriptado. Es la locura de los niños no científicos. Estoy de acuerdo en que los riesgos son sustanciales, Kaido replicó forzando la calma en su tono. Que es precisamente por lo que necesitamos entenderlos. Esta criatura está actuando por instinto, no por malicia. El único instinto de un encriptado es destruir furia distorsionada. La voz del embajador. Ya vienen. La perdición de Herald. ¿Deseas traer eso sobre todos nosotros? La acusación Sting miró a Azara, quien lo miró con una resolución sombría. El encriptado, felizmente inconsciente del pánico galáctico concentrado en él, tarareó una nota baja e inquisitiva a una bola de luz flotante en su tanque. Un juguete, nada más que la vista de eso, probablemente haría que el vilón se hundiera más en la histeria. Dame 2 semanas, el embajador Kaido suplicó. Hay potencial de comunicación, una oportunidad de que podamos averiguar por qué atacan, cómo disuadirlos. 2 semanas es la voz alienígena. Entonces tu mascota será erradicada. Y la misión de tu tonto terminará. La línea de comunicación se cortó. Kaido se desplomó en su silla, el peso de la galaxia. No solo la criatura a bordo se posó pesadamente sobre él. Nos estamos sin tiempo, le dijo a Azara que necesitamos un avance y rápido, pero la cripta solo tenía sed, golpeando perezosamente su nuevo juguete ajeno a su lugar cariado, en el centro de una tormenta lista para romper el tiempo. No era lo único que les faltaba a medida que se extendían las noticias del incidente de Horizon. El goteo de mensajes indignados se convirtió en un torrente. Incluso algunos miembros de la tripulación se movieron con inquietud. El zumbido una vez familiar de su nave de investigación superpuesta con la distante melodía inquietante de la canción encriptada. El sueño se convirtió en un lujo que nadie podía permitirse. El equipo de Kaido diseccionó cada nota, cotejó los comportamientos observados con su limitado conocimiento de la biología encriptada. Fue Enen Lee, el hombre a menudo ignorado, quien notó el patrón dentro del patrón. Señor, ellos no tienen palabras, no como nosotros, tartamudeó. Una mañana parpadeando, ojos enrojecidos. Pero cuando están juntos, las canciones se vuelven más complejas. Es como un paquete de comunicación. Kaido miró fijamente. Los gráficos desordenados en el datapad de Lee, por un largo momento antes de que la comprensión amaneciera, jugar instinto, que aprendió a través de juegos bruscos. Kaido sintió una especie de maníaco, euforia. Levantando esta cosa hizo un gesto hacia el tanque donde el encriptado se dio la vuelta, felizmente sobre su espalda. Está solo. ¿Estás sugiriendo que lo dejemos salir? Chilló el señor Lee, quien inundó su rostro. No salió corregido Kaido, ya formulando un plan tan atrevido que bordeó los límites de la locura. Pero menos contener, darle espacio para interactuar en sus propios términos, para jugar maldita sea, el puente del horizonte. No fue diseñado para contener a un encriptado, incluso uno joven, reforzado. Los mamparos fueron empujados a un lado. Las consolas reubicadas apresuradamente. El miedo colgaba espeso en el aire mientras los técnicos atornillaban los conjuntos sensoriales y el jurado enfurecía la red de proyectores sónicos para imitar la comunicación encriptada cuando el tanque de contención finalmente se drenó. La bestia parpadeó sus ojos segmentados confundidos por la repentina expansión del espacio, pió tentativamente una pregunta que hizo eco en las paredes de metal. El equipo se congeló, todos los ojos. Estaban en KO esperando como señal, respiró profundamente, el peso de la galaxia,
el destino de su tripulación descansando en su decisión. Entonces, haciendo eco de las primeras notas tentativas de la canción encriptada, los altavoces cobraron vida. Era la melodía que habían aprendido con mucho esfuerzo, pero con un giro, una corriente subyacente de desafío. Juguetón, el encriptado se animó la cabeza, ladeando inquisitivamente, y luego soltó un trino de respuesta más fuerte, lleno de entusiasmo juvenil. Kaido hizo un gesto hacia las puertas del puente. Lo soltó en el momento en que la puerta se abrió, deslizándose el encriptado cargo, pero no contra. Ellos pasó de largo a los miembros de la tripulación congelados. Sus garras se deslizaron por el suelo y se estrelló con fuerza contra uno de los conjuntos de sensores. El delicado equipo cayó al suelo destrozado. El encriptado no estaba atacando, estaba rodando juguetonamente, chirriando y golpeando los restos con sus enormes patas. Lo que Elizara comenzó desconcertado. Lee se echó a reír. La tensión finalmente rompiéndose. Piensa que está luchando con otro PB. Quiere un compañero de juegos. Esa realización cambió. Principalmente su enfoque. El puente se transformó en un desgarbado equipo de juegos. Fue sacrificado. Podría ser reemplazado para proporcionar superficies para escalar, triturar, interactuar con la cripta. Al principio cauteloso, lentamente sucumbió a la alegría del movimiento desenfrenado y la constante banda sonora de chirridos y zumbidos que resonaban en él, y mientras jugaba, aprendió que los proyectores Sonic ya no eran solo para imitar su lenguaje. Lee tomó canciones infantiles y rimas, infantiles de 12 de mundos, y las superpusieron en la mezcla. La cripta inclinó su cabeza, estudió los sonidos y luego comenzó a imitarlos con su torpe voz retumbante. La noticia de su progreso, por absurda que sonara, finalmente se filtró en la galaxia, no los aclamó. De repente, como héroes, todavía había miedo, todavía llama a la destrucción de las criaturas, pero algo de ese miedo estaba tratado de una curiosidad a regañadientes. Y eso fue suficiente. Los vilanos fieles a su palabra fueron devueltos al final de las 2 semanas. Kaido se preparó a sí mismo esperando ultimátums y naves de guerra cuando un parpadeo en la pantalla de comunicaciones lo lograron. El rostro contraído del embajador había sido reemplazado por el de un anciano Saren, un erudito diplomático de ojo amable, famoso por su paciencia y mentalidad abierta. La voz del Dr. Kaido. El anciano era lenta y deliberada. Su experimento raya en lo imprudente, pero descartarlo. Por completo es imprudente. Kaido se atrevió a un destello de esperanza. Entonces nos concederá una prórroga. No dijo el Saiyan con firmeza. Pero tampoco intervendremos todavía. La infestación encriptada es una plaga sobre todos nosotros. Si sus métodos ofrecen alguna posibilidad de comprensión, incluso disuasión, sería una tontería. Ignoralos. El anciano hizo una pausa, y luego en una sorprendente exhibición de especies internas, la confianza continuó. Hemos localizado un nido encriptado, una especie de guardería. Parece haber sido abandonado recientemente. Proponemos una misión conjunta. Su nave para observar la nuestra para proporcionar escolta y apoyo táctico si es necesario. K miró a Izara. Vio el conflicto reflejado en sus ojos cambiados para estudiar a estas criaturas en su hábitat natural. El riesgo de ser desgarrados antes de que aprendieran algo en absoluto se volvió hacia el anciano. Aceptamos el viaje al nido. Fue un extraño. Silencioso. El horizonte, con su patio de recreo improvisado, zumbaba con una energía inquieta para los encriptados. Su mascota, su sujeto de prueba, y ahora tal vez una herramienta para una tregua que apenas se atrevían a esperar, porque la guardería encriptada era un lado obsceno. Asteroides marcados con garras gigantescas cubrían una nebulosa desolada, restos carbonizados de un planeta devastado. Hablaban de la potencial furia que estas criaturas podían desatar, pero en medio de la desolación, el destino pulsos bioluminiscentes palpitaban desde las depresiones parecidas a cráteres, huevos docenas de ellos. Los hilar y los acorazados se despliegan en abanico.
armas cargadas defensivamente apuntadas al nido, mientras una tripulación mixta de científicos y soldados descendía en un lanzadero de Horizonte Kaido, entre ellos. El Dr. Kaido, un guerrero cian fuertemente armado, silbó en sus calls. Recuerda que estos no son tus juguetes. A la primera señal de angustia de las crías, abriremos fuego. El criptado en el transporte gimoteó, inquieto, sintiendo a sus parientes desde lejos. Kaido puso una mano tranquilizadora en su flanco escamoso, sorprendido por el calor que irradiaba a través de la piel gruesa cuando aterrizaron. El silencio fue su primer enemigo. No rugidos ni chillidos, ninguna señal de vida aparte del resplandor débil de los huevos. Kaido se arrodilló junto a uno, su cáscara correosa y modelada, y sintió un eco apagado de la bestia a bordo del Horizon. No hay amenaza. Aquí dijo. Con firmeza las crías están inactivas al parecer. Los adultos se cayó la implicación clara. Los cryptids que pusieron estos huevos probablemente eran los que arrasaban por la galaxia y ellos no se veían por ningún lado. Una trampa, Isara, susurró, pero su agarre en su pulso rifle era vacilante. No agresivo, él no tenía respuestas, solo eran implacables. Canción chirriante del criptado, su cuerpo prácticamente vibrando con el impulso de explorar. Kaido tomó la apuesta señal de Lee. La nave imitó el llamado. De una cría tan fuerte como el sonido que llenó la nebulosa fue un kin triste. Un grito a tensión hizo eco en los asteroides devastados con una resonancia escalofriante. Minuto se expandió en un silencio insoportable. Entonces la nebulosa misma parecía salir de la oscuridad. Formas masivas se materializaron elegantes y monstruosos. Cryptids, no una formación de ataque, sino dando vueltas el nido con ballenas tristes. No atacaron en cambio. Los cryptids bajaron sus enormes cabezas hacia los huevos. Un retumbante resonante resonó desde sus gargantas. Los huevos inactivos pulsaron mente. En respuesta, respiraba Kaido. Llamadas de cría se sintieron atraídos por la música antes de que él se volviera hacia el Inant. Lee, urgencia crepitante en su voz. Puedes improvisar algo. Un melal como los que usamos, pero triste empático. Lee, dedos temblando, comenzaron a tejer un lamento a través de los calls. Un lento durge en clave menor infundido con los propios tonos de los cryptids, transmitidos a través de la nebulosa uno por uno. Los cryptids tomaron el llamado un escalofriante coro, resonando en medio del cementerio de sus hijos no nacidos. ¿Qué sucede ahora?, preguntó Isara. La tensión vibraba a través de ella. Los soldados Saiyan permanecieron sombríamente listos, pero sus armas estaban bajadas. Su hostilidad atenuada por la obsesión tristeza que impregnaba el nido de los muertos. No lo sé. Kaido admitió entonces. Un destello de movimiento atrajo su atención. Uno de los huevos más grande que los otros, la tía más brillante, grietas palmeadas a través de su superficie, señaló. ¡Mire el huevo! Eclosionó no con un chillido como habían temido, sino con un gemido. El cryptid recién nacido estaba débil, su bioluminiscencia, todavía débil, se alcanzó ciegamente hacia los adultos buscando el consuelo que solo ellos podían proporcionar. El líder cryptid, una hembra con cicatrices, con una cicatriz irregular, en un ojo, bajó la cabeza y recogió suavemente a la cría sobre su espalda. Se acomodó allí contenta, mientras los cryptids reanudaban su lúgubre vigilia. Kaido se levantó lentamente y se giró para mirar. Al comandante Sien ignoralos. El anciano hizo una pausa, y luego, en una sorprendente exhibición de especies internas, la confianza continuó. Hemos localizado un nido encriptado, una especie de guardería. Parece haber sido abandonado recientemente. Proponemos una misión conjunta. Su nave para observar la nuestra, para proporcionar escolta y apoyo táctico si es necesario. K. Miró a Isara. Vio el conflicto reflejado en sus ojos cambiados para estudiar a estas criaturas en su hábitat natural, el riesgo de ser desgarrados antes de que aprendieran algo en absoluto,
Se volvió hacia el anciano. Aceptamos el viaje al nido. Fue un extraño. Silencioso, el horizonte. Con su patio de recreo improvisado, zumbaba con una energía inquieta para los encriptados, su mascota, su sujeto de prueba, y ahora tal vez una herramienta para una tregua que apenas se atrevían a esperar porque la guardería encriptada era un lado obsceno. Asteroides marcados con garras gigantescas cubrían una nebulosa desolada, restos carbonizados de un planeta devastado. Hablaban de la potencial furia que estas criaturas podían desatar. Pero en medio de la desolación, el destino, pulsos bioluminiscentes palpitaban desde las depresiones parecidas a cráteres, huevos docenas de ellos. Los Silar y los acorazados se despliegan en abanico armas cargadas defensivamente apuntadas al nido, mientras una tripulación mixta de científicos y soldados descendía en un lanzadero de Horizonte Kaido, entre ellos el Dr. Kaido, un guerrero cian fuertemente armado silbó en sus calls, recuerda. Que estos no son tus juguetes, a la primera señal de angustia de las crías. Abriremos. Fuego el criptado en el transporte, gimoteó, inquieto sintiendo a sus parientes desde lejos. Kaido puso una mano tranquilizadora en su flanco escamoso, sorprendido por el calor que irradiaba a través de la piel gruesa. Cuando aterrizaron el silencio, fue su primer enemigo. No. Rugidos ni chillidos, ninguna señal de vida aparte del resplandor débil de los huevos. Kaido se arrodilló junto a uno, su cáscara correosa y modelada, y sintió un eco apagado de la bestia a bordo del Horizon. No hay amenaza aquí, dijo. Con firmeza las crías están inactivas. Al parecer los adultos se cayó. La implicación clara. Los cryptids que pusieron estos huevos probablemente eran los que arrasaban por la galaxia, y ellos no se veían por ningún lado una trampa. Isara susurró, pero su agarre en su pulso rifle era vacilante, no agresivo. Él no tenía respuestas, solo eran implacables, canción chirriante del criptado, su cuerpo prácticamente vibrando con el impulso de explorar. Kaido tomó la apuesta señal de Lee. La nave imitó el llamado, de una cría tan fuerte como el sonido que llenó la nebulosa. Fue un kin triste. Un grito a tensión de hizo eco en los asteroides devastados con una resonancia escalofriante. Minuto se expandió en un silencio insoportable. Entonces la nebulosa misma parecía salir de la oscuridad. Formas masivas se materializaron elegantes y monstruosos. Cryptids, no una formación de ataque, sino dando vueltas. El nido con ballenas tristes. No atacaron, en cambio. Los cryptids bajaron sus enormes cabezas hacia los huevos. Un retumbante resonante resonó desde sus gargantas. Los huevos inactivos pulsaron mente. En respuesta. Respiraba Kaido. Llamadas de cría. Se sintieron atraídos por la música antes de que él se volviera hacia el Inant. Lee, urgencia crepitante en su voz. Puedes improvisar algo, un melal como los que usamos, pero triste empático. Lee, dedos temblando. Comenzaron a tejer un lamento a través de los calls, un lento durge en clave menor infundido, con los propios tonos de los cryptids, transmitidos a través de la nebulosa uno por uno. Los cryptids tomaron el llamado un escalofriante coro resonando en medio del cementerio de sus hijos no nacidos. ¿Qué sucede ahora?, preguntó Isara. La tensión vibraba a través de ella. Los soldados Sien permanecieron sombríamente listos, pero sus armas estaban bajadas, su hostilidad atenuada por la obsesión tristeza que impregnaba el nido de los muertos. No lo sé, admitió Kaido. Entonces un destello de movimiento atrajo su atención. Uno de los huevos era más grande que los otros y latía más brillante. Grietas formaban una membrana a través de su superficie. Señaló, miró. El huevo eclosionó no con un chillido como habían temido, sino con un gemido. El cryptid recién nacido estaba débil, su bioluminiscencia aún era débil. Se acercó ciegamente a los adultos buscando el consuelo que solo ellos podían tener. Proporcionar el liderazgo criptado, una cicatriz hembra con una cicatriz irregular en un ojo, bajó la cabeza y suavemente recogió a la cría sobre su espalda. Se acomodó allí contenta,
mientras los críptidos reanudaban su lúgubre vigilia. Kaido se levantó lentamente y se giró para mirar al comandante. 100. Es dolor, dijo. Bo espeso. No son monstruos sin mente. Protegen a sus crías. Algo acabó con este nido. Hizo un gesto hacia la cicatriz y los asteroides. Y ahora están atacando a los Suren. Permaneció en silencio y luego, ascendiendo sin palabras, hizo una señal a sus naves para que se retiraran. Estaba ordenado dejando a los humanos en los críptidos en medio de su dolor compartido. Las noticias de la guardería extendieron una onda interrumpiendo la narrativa de la galaxia. Los críptidos no eran una plaga imparable nacida del vacío. Eran una especie en duelo, capaz de cuidar, capaz de ser herido. El horizonte se convirtió en un lugar de peregrinación, improbable. Las delegaciones llegaron tentativamente. Al principio cansados, luego sobrecogidos por la visión del Dr. Ko, una pequeña figura modesta de pie junto a un Kree cuyas garras por sí solas podían hacer que sus naves se partieran a la mitad. La criatura permaneció no como prisionera, sino como testimonio de la tenue comprensión que florecía lentamente entre las estrellas. No era paz todavía, no. El miedo todavía acechaba en las sombras, susurrando que estaban mimando a la bestia que un día los consumiría a todos, pero había un diálogo ahora encabezado por el suave trino de la canción encriptada, entretejida a través de melodías humanas, una vacilante y esperanzada sinfonía contra el silencio del vacío. Los ataques encriptados comenzaron a disminuir, no por lástima, Kaido lo sabía, sino por una comprensión cansada y naciente. Si atacaban, si destruían más nidos, se callarían y la furia de sus parientes sería implacable. Era una brutal sordecedora de disuasión, pero funcionó en un sistema estelar. En un momento, el Horizon y su tripulación visitaron puntos calientes encriptados. El joven encriptado, apoyado cariñosamente Sparky por Lee, abrió el camino. Su naturaleza juguetona desarmó los encuentros tensos y demostró que eran capaces de comportarse más allá de la ira. Kaido, siempre el lingüista Zeno, refinó su comunicación sónica. El gran avance llegó con una interpretación torpe de una canción de contar para niños que resonó en el paisaje marcado por las cicatrices de un planeta que alguna vez fue una incursión. No era la canción en sí, sino los patrones dentro de ella. Contar la asignación de valor era un nivel superior de conocimiento que la galaxia no había acreditado a los críptidos. El trueque comenzó poco después de que las materias primas se reabastecieran fácilmente a cambio de que los críptidos alejaran sus rutas migratorias de sistemas poblados. Los acuerdos frágiles construidos sobre música y ecuaciones matemáticas forman la base de una tregua tenue. Los años se convirtieron en una década cautelosa. Los críptidos permaneció enigmático su estructura social. Todavía era un rompecabezas en el que el equipo de Kaido trabajó incansablemente. Pero ese mismo misterio obligó a la galaxia a reconsiderar sus tácticas. Ya no se trataba de fuerza bruta, sino de una observación cuidadosa y un respeto a regañadientes por una especie que desafiaba obstinadamente la simple categorización. El Horizon, una vez una simple nave de investigación, se transformó en una nave embajadora de especies internas que Kaido una vez descartó como un tonto, con ojos de estrella, se convirtió en el domador de bestias en los medios galácticos, un título que usaba con una mezcla de diversión y cansada resignación. Su tripulación ya no eran simples investigadores, eran diplomáticos lingüistas y sobre todo constructores de puentes del tipo más inusual y Zara, con su estoicismo atemperado por la vista de un niño humano extendiendo tentativamente una mano, un hocico escamado de Sparky, permaneció.